¿Cuántas veces no hemos pensado que Dios no nos está escuchando? Yo soy una de esas personas que muchos años yo pensé que Dios no me estaba escuchando, que cada vez que me golpeaba mi ex marido, que Dios no me estaba escuchando, que yo le pedía a Dios que Él cambiara, que yo le pedía a Dios que Él dejara el vicio del alcohol. Y yo decía, Él no me escucha, Dios no me escucha. Iba a la iglesia, me lincaba, le decía, Dios mío, escúchame, cambia a esta persona. Muchas veces queremos que Dios cambie a esa persona. Y muchas veces no, a lo mejor no se puede, a lo mejor esa persona no quiere cambiar. Pero yo fui una de esas personas que dudé de Dios, que muchas veces dudé de Dios porque decía, no me escuchas Dios, yo te estoy pidiendo, escúchame, yo estoy sufriendo este matrimonio, yo estoy sufriendo que me tratan mal. Y al mismo tiempo pensaba, tú no me estás escuchando, pero luego miraba a mis niños y decía, sí me escuchaste porque tengo estos niños, ellos son mi amor, ellos son mi vida, ellos son lo que me hacen vivir, ellos son los que me hacen levantarme al siguiente día, son los que me hacen ser una mejor persona cada día, son los que me motivan a estudiar, son los que me motivan a hacer algo en esta vida. Pero sí, muchas veces yo pienso que hemos dudado de que Dios existe y nos debemos de dar cuenta que no, que Dios sí existe, pero nosotros somos los que dudamos y hay que tener mucha fe en Él para seguir adelante, porque la vida muchas veces no es fácil, la vida es muy difícil. Yo les puedo decir, yo duré 17 años con 3 meses casada hasta que se vino un acontecimiento muy grande en mi vida y ahí vino el divorcio. ¿Qué fue pasando en todos esos 17 años que yo viví con esta persona? Esos 17 años fueron de golpes, fueron de que yo no era nada, de que yo no servía para nada, que yo no servía para cocinar, que yo no era nada, pero yo seguía estudiando, yo seguía preparándome para mis hijos. Aunque yo tuviera 2 trabajos, seguía estudiando, seguía cuidando a mis hijos, lo principal eran mis hijos. Lo mío no era de que me fuera a los bailes, que me fuera a tomar o que me fuera a tener una diversión con amigos, no, mi enfoque era estudiar para salir adelante por mis hijos. Ese era mi enfoque. Yo sabía que al entrar en esa casa yo era la persona golpeada, abusada, pero ¿qué podía hacer? ¿Por qué? Porque hace muchos años mis abuelos decían y en mi familia se escuchaba que los divorcios no existían, que los divorcios no deben de existir en nuestra familia, que uno tiene que aguantar lo que a uno le dicen, que a uno lo golpean porque es uno bien contestón. Una de mis abuelas me decían, te golpean por contestona, deja de contestar y vas a ver que aún te van a golpear, pero muchas veces aunque te quedaras callada, también te iban a golpear porque no eras tú. Era la persona que cometía esos errores. Era la persona que decide golpearte. Como les digo, yo estuve allí. Yo sé lo que yo sentía. Yo sé que muchas veces dudé de Dios, pero no era Dios, no era... Él me tenía agarrada de su mano. Nunca me di cuenta, pero me tenía agarrada de su mano. Mis hijos empezaron a crecer. Me acuerdo que una vez los llevé al cine y dije, ay, ya ni me quieren mis hijos mayores. ¿Por qué? Porque no me quisieron invitar al cine porque iban con unas amiguitas. En ese momento dice, voy a tener otro bebé. Ahí tuve mi tercer hijo. El tercer hijo llegó para darme más fuerzas, para seguir adelante. Pero 3 años después, antes de que mi hijo chiquito cumpliera 3 años, se viene un acontecimiento bien grande en mi vida. Se viene la muerte de mi hijo mayor. Mi hijo mayor estaba en la escuela y se mete a defender a un niño. ¿Y qué pasa? Al defender a ese niño, me lo acuchillan a él. Y cuando dije estaba en la escuela, él fue a la escuela ese día. Para decirles bien, a él lo invitaron a un porique, a una fiesta de que se escapan de la escuela y él llegó a esa fiesta y cuando llega a esa fiesta, otro muchacho de 16 años está golpeando a un muchacho de 14. Y mi hijo, por tanto abuso que él había mirado en su casa, él se mete y le dice, no miras que él está más joven que tú, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, ¿tú quieres pelear conmigo? Y ahí viene la tragedia mía. Esa tragedia fue lo que me llevó, yo pienso que al fondo del abismo. ¿Por qué? Porque sí, yo ya en ese momento, yo ya trabajaba con doctores, les llevaba la contabilidad a doctores, trabajaba como contadora, seguía siendo la persona que abusaban en su casa, seguía siendo esa persona que a lo mejor ya no creía en ella misma cuando llegaba a esa casa porque esa persona siempre la golpeaba. Un día antes de lo que pasó con mi hijo, me acuerdo que me habla mi hijo a la clínica y me dice, mamá, estoy bien enojado. ¿Qué tienes, mijo? Mi papá, me puse la camisa de él y se enojó. Me dijo que yo no valía nada y me quería golpear, mamá, por haberme puesto una camisa. Le dije, mijo, perdónele, mijo, muchas veces los papás cometemos errores, pero es su padre. Usted tiene que perdonar a su papá, es su papá.
Ese día llegué yo y lo regañé a mi marido, me enojé con él, dije, ¿cómo se te ocurre pelearte por una camisa? No tiene sentido. Pero era una persona que no estaba bien, era una persona que no tenía control de sí mismo por el vicio. Yo entiendo muchas veces que una persona cuando tiene el vicio, por ejemplo, cuando él andaba borracho, él no se preocupaba por nosotros, pero cuando él andaba bueno, él quería ponernos a todos en cintura, a todos, porque yo que también a mí. Él me trataba como si yo fuera su hija porque me quería golpear igual que a todos mis hijos. Yo me metía para defender a mis hijos, pero nos iban mal a todos. ¿Qué fue lo que pasó? Fue lo que pasó que cada vez que mi hijo crecía mayor, se daba cuenta de estos golpes. Y podía ser que en un momento él no iba a aguantar eso. Podía ser que en un momento iba a decir, no mamá, ya no puedo. Esa mañana me acuerdo cuando pasó lo de mi hijo, iba él manejando, porque ya tenía su licencia, tenía un permiso para manejar. Nos vamos y me dejan el trabajo a mí. Me dice, mamá, Dios perdona, aunque sea en el último momento. Le dije, claro que sí, mi hijo. Dios es maravilloso. Dios perdona, aunque sea el último momento. Le dije, ¿por qué me preguntas eso? Le dice, no, mamá, nomás quería saber. Dice, porque de verdad, ya no puedo con mi papá. Yo sé que un día no voy a aguantar. Yo sé que un día que él te vuelva a tocar, yo no voy a volver a aguantar que él te haga algo. Le dije, tú tienes que ser fuerte, mi hijo. Tú tienes que ser fuerte. Y me dice, no, mamá, es que si algo te llega a pasar a ti, yo no voy a poder seguir adelante. Le dije, tú tienes que seguir adelante si algo me pasa a mí. Si algo me pasa a mí, tú tienes que seguir adelante por tus hermanos, porque tú eres el mayor. ¿Quién me iba a decir que la que tenía que seguir adelante era yo, no él? Y sin él. Era mi adoración. Lo tuve a los 15 años. Yo pensé que no iba a poder vivir sin él. Yo pensé que la vida se me acababa. Fueron muchas cosas que pasaron en mi vida, muchas. Después de que él falleció. Pero lo que yo me di cuenta, cuando él falleció, yo le decía a Dios, tú no existes, Dios, tú no existes. Él llega al hospital, mi hijo, lo operan, le abren su pecho, se dan cuenta que él tenía la vena cava, la vena grande que va al corazón, perforada por la cuchillada que le habían dado. Pero ¿qué viene pasando? Que cuando le abren el pecho, se desangra todo, lo reviven, sí lo reviven. Lo llevan al cuarto de recuperación. Y yo hablo con él y le digo, mijo, todo va a estar bien, pídele a Dios. Todo va a estar bien. Mijo con tubos en la boca, por todos lados. Me levanta el dedo y me dice, todo va a estar bien, mamá. Yo no sabía que él iba a fallecer esa noche. Yo no sabía que él iba a tener un ataque y se iba a morir esa noche. El lunes me dicen, su hijo le dio un ataque después de que entrusca a verlo. Y su hijo tenemos que desconectar las máquinas. Ese mundo se derrumbó. Ahí cuando dije yo, Dios, tú no existes, Dios, tú no existes. Son puras mentiras tuyas. Meses después, 1 año y medio después, me linqué a Dios y le pedí perdón. Le pedí perdón porque le dije, perdóname por dudar de ti. Perdóname, soy la más humilde de tus hijas. Perdóname por dudar de ti. Pero esa fue la experiencia más difícil que yo he tenido en mi vida. Tuve muchas experiencias, tuve muchas desilusiones en la vida. Pero la experiencia más fea de mi vida fue perder a mi hijo. Pero al mismo tiempo le pedí perdón a Dios por haber desconfiado de él. No sé por qué se lo llevó. A lo mejor en un momento le iba a atacar a su papá por defenderme a mí, no sé. Yo creo que el día que me toque ir, a lo mejor tengo una respuesta, a lo mejor no. Lo que sí puedo decir que no desconfíen de Dios. Sí nos pasan cosas difíciles en la vida, pero Dios siempre está ahí y va a permitir que nos pasen cosas. Puede ser para que seamos mejores personas, no sabemos, pero nunca desconfíen que Dios está con nosotros.